4. Jonatán, nacido para la grandeza. Una vez más nos encontramos para considerar a otro personaje secundario. Y la verdad es que esta semana nos encontramos con un gigante de la fe. Alguien con una confianza en Dios realmente envidiable y muy difícil de superar. ¿Ya pensaste en el contenido espectacular del versículo guía de esta semana? ¿Recordás en qué oportunidad Jonatán le dijo a su escudero estas palabras? Vamos, avancemos al campamento de nuestros enemigos. Tal vez Dios quiera hacer algo a través de nosotros, ya que para Él no es difícil salvar con muchos o con pocos. ¿Recordás el contexto de esta situación, no es cierto? Primero pensemos un poco en quién era Jonatán. Y posiblemente coincidirás con el autor de la lección en que este joven era sin dudas un candidato a ser un mañoso y malcriado. Era el príncipe, el hijo del rey, podía darse los gustos que quisiera, evidentemente un líder militar de primera línea. Lo tenía todo, estaba destinado a ser un grande, el número uno. Esta semana veremos que la grandeza a los ojos de Dios pasa por aspectos muy distintos a los que evaluamos los hombres, independientemente de la grandeza o pequeñez que los hombres pudiéramos juzgar. Consideremos en primer término el alto valor de la amistad, que es tan protagonista en la historia de Jonatán. Los lazos que unen a los amigos son lazos particulares, porque son lazos trabajados por elección, a diferencia del amor entre hermanos, padres e hijos, y familia en general. La verdad es que ninguno de nosotros pudo elegir la familia a la que pertenece, al papá, a la mamá o a los hermanos. En estos casos simplemente es lo que hay. Pero con los amigos es diferente. Esta relación se elige, se construye y se disfruta como consecuencia de decisiones que tomamos. Luego de la gran hazaña de David al vencer a Goliat, Jonatán pasó a ser amigo incondicional de David, valorándolo más que a sí mismo, según se registra en el capítulo 18 de Primera de Samuel. Y más adelante, en el capítulo 20 del mismo libro, nos cuenta lo que pasó cuando esa amistad fue puesta a prueba. Jonatán escogió salvar a David, aunque esto significara dar la espalda provisoriamente a su padre. En el estudio del día lunes pudimos ver qué clase de fe movía a Jonatán. Esta historia es espectacular. Qué desafío a la inteligencia y a la sensatez es la fe que se evidencia en la catástrofe nacional relatada en el capítulo 13 y 14 de Primera de Samuel. Un poderosísimo ejército, decidido a destruir la nación, los enfrentaba. Numerosos como la arena del mar, armados hasta los dientes y provistos con las mejores armas del momento, mientras que el pueblo de Dios estaba casi completamente desarmado. Casi todos huyeron, excepto unos cuantos valientes que quedaron junto al rey Saúl temblando. En ese contexto, Jonatán avanza contra toda lógica y sentido común, movido realmente por una fe extrema. Cuando él y su escudero deciden avanzar hacia el campamento enemigo, 2 contra cientos de miles, no lo hicieron porque les pareciera lógico. Lo hicieron por fe en ese Dios todopoderoso que puede salvar verdaderamente, con muchos o con pocos. Pero aquí la teoría se enfrenta con la realidad y sus vidas estaban en juego. Su fe fue probada al máximo y salió reluciente como el oro. ¿Qué hubiera pasado sin gente tan loca como Jonatán y su escudero? Dios tenía un camino para salvar a su pueblo de esa destrucción segura, pero para hacerlo necesitaba de un joven con la fe como la de Jonatán. Y ese día Dios regaló una victoria imposible a Israel en premio a la fe incondicional de Jonatán.
Además, este joven era alguien dispuesto a ocupar el segundo lugar. Al saber que David había sido elegido por Dios para reemplazar a su padre en el reino en vez de él, no buscó defender sus derechos de príncipe. Estuvo dispuesto a ocupar el segundo lugar, sin resentimientos, porque sabía que esa era la voluntad de Dios y él era de esos que la aceptan en las buenas y también en las malas. Por otro lado, aunque Jonatán no estaba de acuerdo con las actitudes de desprecio a la voluntad de Dios por parte de su padre, nunca dejó ni de amarlo ni de respetarlo, al punto de demostrarlo estando junto a él realmente hasta el final, muriendo a su lado en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Muchas veces la vida es injusta, ¿no es cierto? Creemos que a una persona buena le deben pasar cosas buenas, pero Jonatán hizo todo bien, demostró una fe indestructible y una actitud de vida realmente espectacular. Y sin embargo, siendo muy joven, murió en la batalla junto a su padre y sus hermanos. Desde nuestra perspectiva suceden cosas injustas y que no tienen sentido. Pero la promesa de Dios es que un día todo se arreglará y entenderemos lo que ahora nos resulta incomprensible. La historia de Jonatán y de tantos otros como él nos ayuda a entender que sí, un día comprenderemos que verdaderamente a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén.